Era medianoche en la sede de Collins Defense Group. Evelyn Collins, directora ejecutiva de 25 años, acababa de salir de su ascensor privado cuando tres hombres vestidos de negro con equipo táctico, máscaras y armas bloquearon su vehículo. Sus movimientos eran precisos, profesionales, claramente mercenarios. La obligaron a salir del coche, le ataron las muñecas con bridas y le cubrieron los ojos con una capucha. Horas después, Evelyn estaba sentada atada en un almacén abandonado, sintiéndose desesperanzada. De repente, oyó un movimiento desde arriba. Una sombra descendió silenciosamente. En cuestión de segundos, neutralizó a los tres captores con precisión militar. Cuando una tenue luz cruzó su rostro, Evelyn jadeó. Era Jack, su esposo solo de nombre. El hombre al que había relegado a trabajar como guardia de seguridad para pagar una deuda familiar. El hombre al que nunca había reconocido públicamente. El hombre que acababa de salvarle la vida. Había pasado años menospreciando a este hombre, sin saber que le había salvado la vida, no solo esa noche, sino una vez, hacía poco. Evelyn Collins se había convertido en directora ejecutiva de la quinta empresa más grande de Estados Unidos. Contratista de defensa a los 22 años tras el trágico accidente de helicóptero de su padre. Robert Collins había construido el imperio desde la nada, transformando una pequeña empresa de ingeniería en un gigante que suministraba tecnología crítica al Pentágono y a los aliados de la OTAN en salas de juntas llenas de contratistas militares que le doblaban la edad. Evelyn luchó por demostrar su valía. Se ganó la reputación de ser brillante pero fría. Una mujer que había sacrificado la calidez por respeto en una industria dominada por hombres. Su personal la llamaba reina de hielo a sus espaldas, aunque nadie cuestionaba su competencia ni su dedicación. Lo que no veían eran las noches de insomnio, el peso de las decisiones que afectaban la seguridad nacional y la profunda soledad que la acompañaba. Bajo sus trajes a medida y su perfecta compostura, se encontraba una mujer atormentada por la última petición de su padre, una promesa en su lecho de muerte que había cumplido a regañadientes. Mary Jack Dawson, le había susurrado su padre, aferrándose a su mano con las fuerzas que le quedaban. Nuestra familia le debe una deuda de vida, así es como se la pagas. Ella había aceptado, no por amor ni por comprensión, sino por obligación. El matrimonio no era más que papeleo, un acuerdo legal que había mantenido estrictamente en privado. No existía ni una sola foto de la ceremonia. Nunca se mudó a su apartamento, nunca lo presentó a su círculo social, nunca lo reconoció cuando se cruzaron en los pasillos de la empresa. Para Evelyn, Jack era simplemente una obligación incómoda, una reliquia de un pasado misterioso que su padre nunca le había explicado del todo. Ella le había ofrecido generosamente un puesto de seguridad en el nivel más bajo de su empresa, considerando que esto era suficiente pago para la deuda que su padre creía que le debían a Jack. Dawson vivía a la sombra de su propia vida. A los 36 años, su cuerpo aún conservaba la fuerza disciplinada de sus años militares, pero sus ojos cargaban con el peso de alguien que había visto demasiado. Su apartamento, en un modesto barrio al otro lado de la ciudad, estaba escasamente amueblado, un lugar para dormir en lugar de un hogar. Pocos sabían que el sargento Jack Dawson, había pertenecido a la élite de la élite, un operador de la Fuerza Delta con un historial de servicio condecorado que permanecía, en su mayoría clasificado. Su equipo había realizado operaciones en 14 países, neutralizando amenazas antes de que llegaran a suelo estadounidense, hasta Kandahar, la misión que atormentaba sus sueños. 4 rehenes y trabajadores humanitarios habían muerto, debido a una decisión que él había tomado. El informe oficial lo absolvió de toda irregularidad, citando circunstancias imposibles e información contradictoria. Pero Jack sabía la verdad. Había dudado durante 1,4 segundos en un momento crítico y 4 vidas inocentes habían sido el precio. Dejó el ejército poco después, cargando con su armadura de culpa cuando Robert Collins, un antiguo contacto militar, le ofreció la oportunidad de empezar de nuevo.
a través de un acuerdo con su hija. Jack había aceptado no por deseo, sino por falta de alternativas. Ahora patrullaba los pisos inferiores del grupo de defensa de Colin, observando desde la distancia cómo Evelyn construía su imperio. Él soportó las miradas de reojo de los ejecutivos que se preguntaban por qué un hombre de su evidente capacidad permanecía en una posición tan servil. Absorbió el desdén casual de Evelyn sin quejarse. Creía que era una penitencia justa. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Jack condujo con precisión militar, sus ojos constantemente buscando amenazas. Evelyn se sentó en el asiento del pasajero intentando reconciliar al hombre a su lado con el eficiente depredador que había visto en el almacén. «Deberías ir a un hospital», dijo finalmente Jack con voz plana. «Estoy bien», respondió ella automáticamente, aunque tenía las muñecas en carne viva por las ataduras. «Puede que te hayan drogado. Procedimiento estándar». Ya sabría sobre el procedimiento estándar para secuestros porque no pudo evitar la acusación en su voz. Jack apretó la mandíbula, pero no dijo nada. «Detente», exigió Evelyn de repente. Para su sorpresa, él obedeció sin rechistar, guiando el coche hacia el arcén de la carretera vacía. «¿Quiénes son?» «¿Tú?», preguntó ella, girándose. «G para enfrentarlo de lleno y no me vengas con esas tonterías de guardia de seguridad. Vi lo que hiciste ahí atrás que no era entrenamiento de policía de Maul». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el rítmico clic de las luces de emergencia. «Soy exactamente quien tu padre dijo que era». Jack finalmente respondió a alguien que le debía. «Ahora estoy pagando esa deuda manteniéndote a salvo». «Esa no es una respuesta. Es la única que tendrás esta noche». Su tono dejó claro que la discusión había terminado. «Necesitas descansar y probablemente una evaluación médica. Podemos hablar mañana». Quiso discutir, pero se sintió demasiado agotada. La adrenalina se le estaba acabando, dejándola pesada por la fatiga. A la mañana siguiente, Evelyn canceló todas sus reuniones en lugar de ir a la oficina. Se encontró aparcada frente al edificio de apartamentos de Jack en un anodino coche de alquiler. El barrio estaba impecable, pero el tiempo lo había dejado muy lejos de su ático con vistas al río. Esperó 3 horas antes de que la curiosidad venciera a su orgullo. El edificio no tenía portero, ni sistema de seguridad. Vale la pena mencionar que su apartamento estaba en el tercer piso 3C. La cerradura estaba sorprendentemente sofisticado, pero el truco de la tarjeta de crédito que había aprendido en la universidad seguía funcionando. La puerta se abrió para revelar un espacio que le decía más sobre su marido que 3 años de convivencia. El apartamento era espartano, pero no estaba vacío. Un sofá de cuero desgastado estaba frente a un televisor de tamaño modesto. Una estantería contenía volúmenes de historia militar, relaciones internacionales, y, sorprendentemente, literatura clásica, Hemingway, Dostoyevsky y Conrad. Lo que llamó su atención, sin embargo, fue la pared junto a su cama. Fotos dispuestas en una cuadrícula precisa. Hombres en equipo de combate, brazos alrededor de los hombros del otro. Sus rostros eran jóvenes, pero sus ojos, viejos. Jack estaba entre ellos, luciendo más vivo de lo que nunca lo había visto. En su mesita de noche había un estuche de cuero desgastado. Dentro encontró condecoraciones militares, estrellas de bronce, corazones púrpuras y otras medallas que no pudo identificar. La disonancia entre estos honores y el hombre que patrullaba silenciosamente su vestíbulo del edificio era discordante, pero fue lo que encontró. Su armario, que realmente la estremeció, cedió ante sus persistentes esfuerzos, revelando recortes de periódico y una fotografía amarillenta. El titular decía: «Héroe local salva a una niña del feroz ataque de un perro». La fotografía mostraba a un adolescente con el brazo vendado, pero sonriendo con orgullo junto a una cama de hospital donde una niña pequeña yacía recuperándose. El corazón de Evelyn se paró. La niña tenía 7 años, el verano anterior a 3er grado. Y el niño,
Era sin duda un joven Jack Dawson. Se desplomó en el suelo. La fotografía temblaba en sus manos. Esta era la deuda de la que había hablado su padre. Jack no solo le había salvado la vida ayer, sino que la había salvado hacía casi 20 años, y ella había pasado 3 años tratándolo como si fuera inferior a ella. Observe que Jack regresó a su apartamento exactamente a las 6:17 de la tarde. Sus movimientos no delataron sorpresa al encontrar a Evelyn sentada en su sofá. Simplemente colgó su chaqueta en el gancho junto a la puerta y la miró con esos ojos indescifrables. Allanar la morada sigue siendo un delito, incluso para los directores ejecutivos, dijo con suavidad. Ella levantó la fotografía. ¿Alguna vez ibas a decirme algo? Su rostro se reflejó en su rostro. Rápidamente podría haberlo imaginado. No, la simple honestidad de su respuesta la tomó por sorpresa. Había esperado negaciones, excusas, tal vez incluso un intento de aprovechar esta revelación. En cambio, se dirigió a la cocina y llenó una tetera con agua. De espaldas a ella. ¿Por qué no? Insistió. No era relevante. No era relevante. Evelyn se quedó de pie, con la ira subiendo por su garganta. Me salvaste la vida cuando era niña. Mi padre me obligó a casarme contigo por eso y no pensaste que era algo que debía saber. Jack se giró, apoyándose en la encimera. Por primera vez, notó el cansancio en su postura, la ligera inclinación de su pierna izquierda. ¿Habría cambiado algo? Él preguntó en voz baja. ¿Me habrías tratado de otra manera si lo hubieras sabido o simplemente te habrías resentido por estar en deuda con alguien a quien consideras inferior? La tetera silbó, salvándola de tener que responder inmediatamente. Jack preparó 2 tazas de té con precisión mecánica, entregándole una sin preguntarle si la quería. ¿Quiénes eran esos hombres anoche?, preguntó, cambiando de tema. Profesionales contratados por alguien que sabe lo suficiente sobre ti como para burlar tus protocolos de seguridad. Tomó un sorbo de té. Todavía estoy trabajando en identificarlos y como exactamente un guardia de seguridad tiene los recursos para hacer eso. La expresión de Jack se endureció. No siempre fui un guardia de seguridad, claramente. Señaló la pared de fotografías con fuerza delta. Sus cejas se alzaron ligeramente. La primera reacción genuina que había provocado. Tu padre nunca te dijo que mi padre no me dijo nada, excepto que necesitaba casarme contigo, que nuestra familia tenía una deuda de por vida contigo. Dejó su té intacto en la mesa de centro. Quiero él. ¿Verdad? Jack lo pensó todo por un largo momento. La estudió como si sopesara algo en su mente. Luego suspiró, un sonido tan humano. La sorprendió. Quería ser alguien. ¿Qué? Podría proteger el mundo, dijo. Finalmente, en voz baja, en cambio, fallé. Cuando más importaba, le contó sobre Kandahar, sobre los rehenes, sobre el 1.4 en 4 segundos que había costado 4 vidas y lo había atormentado en sueños cada noche. Ya que tu padre era mi oficial al mando antes de irse a fundar su compañía, Jack explicó, él fue quien me reclutó para Delta cuando todo se derrumbó. Era el único que aún creía en mí. Sobre el ataque del perro. Cuando éramos niños, una leve sonrisa rozó los labios de Jack. Pura coincidencia. Tenía 16 años y trabajaba en el parque durante el verano. Dinero. Estaba siendo la típica testaruda, alejándote de tu niñera. Cuando ese Rottweiler rompió su cadena, se encogió de hombros. Cualquiera habría hecho lo mismo, no todos habrían aceptado. 47 puntos protegiendo al hijo de un extraño. Evelyn replicó suavemente, tu padre nunca lo olvidó. Cuando mi carrera militar se derrumbó, me localizó. Dijo que podía darme un propósito de nuevo. Los ojos de Jack se encontraron con los de ella directamente. El matrimonio era su idea de asegurarse de que siempre estuviera cerca. Lo suficiente para protegerte incluso después de que él se fuera. El peso de esta revelación se apoderó de Evelyn todo este tiempo.
Había creído estar cumpliendo una obligación sin darse cuenta de que era ella la que estaba siendo protegida. ¿Por qué accediste? Ella pidió que la trataran como si no fueras nada. Jack guardó silencio durante tanto tiempo que pensó que no respondería. Cuando lo hizo, su voz era apenas audible porque merecía algo peor por primera vez en años. Evelyn sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. No por ella misma, sino por este hombre que había cargado con tanto. Nadie tiene derecho a cargar con sus heridas solo para siempre, susurró. Algo se rompió en la fachada cuidadosamente cuidada de Jack. Se dio la vuelta, pero no antes de que ella viera la humedad en sus ojos. En ese momento, Evelyn tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. Ya no viviría separada del hombre que la había salvado 2 veces. Era hora de sanarlos a ambos. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Evelyn comenzó con pequeños gestos, conseguir que la autorización de seguridad de Jack aumentara, trasladarlo a su información personal, reconocerlo. Cuando se cruzaron en los pasillos, su equipo ejecutivo notó de inmediato el repentino ascenso del misterioso guardia de seguridad. Los rumores se extendieron por la empresa como la pólvora. Algunos sugirieron una aventura, otros susurraron con más escandaloso interés que tal vez estaba chantajeando al intocable director ejecutivo. Nadie sospechó la verdad. 2 semanas después del secuestro, Evelyn llegó al apartamento de Jack con 2 maletas. ¿Qué es esto?, preguntó él, bloqueando la puerta. Me voy a mudar, dijo con naturalidad. Al no responder, añadió, después de todo, estamos legalmente casados. Evelyn, no te pido permiso, Jack. Por primera vez desde que lo conocía, Jack parecía genuinamente inseguro. ¿Por qué? Lo empujó y entró al apartamento. Porque estoy cansada de vivir una mentira, porque tú mereces algo mejor de lo que te he dado, dijo. Porque dudó y luego terminó en voz baja. Porque quiero conocer al hombre que me salvó 2 veces. Vivir juntos fue un cambio para ambos. Evelyn, que nunca había cocinado en su vida adulta, se encontró aprendiendo a desenvolverse en la modesta cocina de Jack. Jack, acostumbrado a la soledad, tuvo que adaptarse a compartir su espacio con una mujer que atendía videollamadas a las 4 de la mañana con mercados extranjeros y dejaba archivos dispersos por todas partes, pero de alguna manera encajaban. Las pesadillas de Jack eran menos frecuentes cuando Evelyn estaba allí. Evelyn se encontró durmiendo toda la noche por primera vez en años. El peso de sus responsabilidades se aliviaba temporalmente en su presencia. Desarrollaron rituales, café en el pequeño balcón cada mañana, comida para llevar y películas clásicas los domingos. Ella le enseñó sobre estrategia corporativa. Él le enseñó a defenderse de ataques comunes. Poco a poco, el apartamento se transformó. Evelyn le dio color al espacio, puso cojines, arte para las paredes, plantas que crecieron bajo su sorprendente atención. Jack observaba con silencioso asombro. Mientras esta mujer a la que había observado desde lejos durante 3 años se reveló como nada, como la fría directora ejecutiva que creía conocer. Una noche, sentados en extremos opuestos del sofá, Jack hizo la pregunta que llevaba semanas gestándose. ¿Por qué me odiabas tanto? Evelyn miró fijamente su copa de vino, sopesando sus palabras con cuidado. No te odiaba, odiaba lo que representabas, que era el control final de mi padre sobre mi vida. Lo miró a los ojos. Él lo controlaba todo, mi educación, mi trayectoria profesional, incluso la empresa que heredé. El matrimonio parecía su forma de controlarme desde el más allá. Jack asintió lentamente. Lo entiendo, pero me equivoqué. Ella continuó hablando de sus motivaciones sobre ti. Dejó su copa en la mesa de centro. Él no me controlaba, me protegía. La única forma que conocía era en que Robert fuera bueno. Jack asintió suavemente, protegiendo a la gente. Se instaló un silencio cómodo entre ellos, roto solo cuando Evelyn volvió a hablar, su voz apenas un susurro. Lo siento, Jack, por cómo te traté. La miró un buen rato y luego simplemente asintió. Sé que no era perdón,
Todavía no, pero sí reconocimiento, y por ahora eso era suficiente. Durante las siguientes semanas, Jack empezó a acompañar a Evelyn a ciertas funciones empresariales, no como su equipo de seguridad, sino como su esposo. La primera vez que aparecieron juntos en una gala benéfica, las páginas de Sociedad se llenaron de especulaciones. Evelyn no confirmó ni negó los rumores. Simplemente presentó a Jack como mi esposo sin más detalles. Mientras tanto, la investigación del intento de secuestro reveló una inquietante conexión con uno de los competidores del grupo de defensa de Collins. Las pruebas no fueron lo suficientemente concluyentes como para emprender acciones legales, pero fueron suficientes para poner a Evelyn en alerta máxima. Su equipo de seguridad fue reestructurado con la guía silenciosa de Jack, aunque él mantuvo su puesto oficial como oficial de seguridad. Todos en la empresa comprendían que Jack Dawson tenía la atención del director ejecutivo, lo que ellos no entender. Era porque la especulación oscilaba entre lo romántico y lo conspirativo. Solo los asesores más cercanos de Evelyn sabían la verdad. El hombre tranquilo de mirada atenta le había salvado la vida 2 veces. Una tarde, la asistente ejecutiva de Evelyn la encontró mirando por la ventana de su oficina, un raro momento de quietud en su agenda típicamente frenética. ¿Está todo bien, señorita Collins?, preguntó la mujer, preocupada por el comportamiento inusual de su jefe. Evelyn cambió su expresión, atípicamente abierta. He estado pensando en el legado, Sandra. En lo que dejamos atrás, la empresa está más fuerte que nunca, le aseguró Sandra. Tu legado está asegurado. Ese no es el legado, me refiero, respondió Evelyn en voz baja. Esa noche le pidió a Jack que la acompañara al cementerio donde estaba enterrado su padre. Se quedaron en silencio ante la elaborada lápida. El viento susurraba en los jardines cuidadosamente cuidados. Solía venir aquí a discutir con él, admitió Evelyn. Sobre la empresa, sobre ti, Jack guardó silencio, ofreciéndole espacio para continuar. Creía saber lo que quería de mí. Excelencia, éxito, la continuación de su imperio. Ella negó con la cabeza lentamente, pero tal vez lo que más deseaba era simplemente que estuviera a salvo, que no estuviera sola. La mano de Jack encontró la suya. Sus dedos se entrelazaron mientras el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el cementerio. Tú estarías orgullosa de ti, Jack dijo simplemente. Evelyn le apretó la mano. Espero que sí, porque estoy a punto de cambiarlo todo. La junta anual de accionistas de Collins Defense Group era tradicionalmente un asunto de Estado. Informes financieros. Proyecto. Actualizaciones. Aplausos corteses este año. Sin embargo, el ambiente bullía de anticipación. Los rumores de un anuncio importante habían circulado durante semanas. Evelyn estaba entre bastidores revisando sus notas por última vez. Se había preparado meticulosamente para este momento, sabiendo las repercusiones que crearía tanto en el negocio como en su vida personal. No tienes que hacer esto, dijo Jack en voz baja. A su lado, llevaba un traje a medida para la ocasión. Su primer traje desde que dejó el ejército. La transformación fue impactante. El guardia de seguridad invisible había desaparecido, reemplazado por un hombre de presencia inconfundible. Sí, respondió ella, extendiendo la mano para tomarle la mano. Acepto. Las luces se atenuaron y Evelyn Collins subió al escenario entre entusiastas aplausos. Durante 30 minutos, ofreció el contenido esperado, ganancias récord, contratos exitosos y adquisiciones estratégicas. Los miembros de la junta directiva asintieron con aprobación desde la primera fila. Luego, su tono cambió antes de concluir. Tengo un anuncio personal. La sala se quedó en silencio, percibiendo el cambio de los últimos 3 años. Muchos de ustedes han especulado sobre mi vida personal o la falta de ella. Una oleada de risas incómodas recorrió al público. Hoy me gustaría presentar a alguien. Se giró hacia el escenario. Jack, ¿me acompañas, por favor?
Jack subió al escenario, con su porte militar evidente a cada paso. Un murmullo recorrió la multitud mientras ocupaba su lugar junto a ella. «Este es Jack Dawson», anunció Evelyn con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Mi esposo». Los murmullos se intensificaron. Los flashes de las cámaras saltaron de la sección de prensa. «Muchos de ustedes lo han visto antes patrullando nuestros vestíbulos como guardia de seguridad. Lo que no sabían, lo que yo no apreciaba del todo hasta hace poco, es que Jack Dawson no es solo mi esposo en el papel. Es el hombre que me ha salvado la vida no una, sino 2 veces». Relató el incidente de la infancia y luego, con vaguedades, el reciente secuestro. Con cada palabra, la audiencia se envolvía más. Jack es un exoperador condecorado de la Fuerza Delta que dejó el ejército después de que una misión saliera trágicamente mal. Mi padre, reconociendo tanto su valor como su dolor, lo trajo a nuestra familia. Evelyn se giró para encarar a Jack directamente. Hoy me presento ante ustedes para reconocer públicamente una verdad vergonzosa. He tratado a este hombre, este héroe, con desprecio y desdén. Lo relegé a las sombras por mi propio orgullo e incomprensión. Un silencio invadió la sala a este nivel. De vulnerabilidad del famoso y sereno. Seo fue desestimado. Hoy, sin precedentes, me disculpo públicamente con mi esposo Jack. Lamento mi arrogancia, mi falta de respeto y mi fracaso en honrar no solo nuestro matrimonio, sino también tu dignidad inherente como ser humano que has sacrificado más de lo que la mayoría podemos imaginar. La expresión de Jack permaneció cuidadosamente neutral, pero quienes estaban más cerca del escenario pudieron ver la emoción en sus ojos. Un reportero de la sección de prensa preguntó: «Señor Dawson, ¿la perdona?». Todas las miradas se dirigieron a Jack, un hombre que había pasado años evitando ser el centro de atención. El foco de atención era claramente incómodo, pero cuando habló, su voz se oyó con naturalidad por toda la sala. «Nunca la culpé», dijo simplemente. La simplicidad y la gracia de su respuesta rompieron el ambiente. Los aplausos estallaron, tentativos al principio, y luego se convirtieron en una atronadora ovación cuando Evelyn tomó la mano de Jack. A la vista de los accionistas, los miembros de la junta directiva y la prensa, se la llevó a los labios en un gesto de profundo respeto. Mientras continuaban los aplausos, Evelyn regresó al micrófono en honor al servicio de mi esposo y al de miles de personas como el que regresaron de la guerra con heridas invisibles. Me enorgullece anunciar la formación de la Fundación Second Guard. Ella describió su visión, un programa integral para apoyar a los veteranos que luchan contra el TEPT, que ofrece desde terapia hasta inserción laboral. La fundación se financiaría inicialmente con $20 millones de su fortuna personal. Jack servirá como el director ejecutivo de la fundación. Continuó aportando su comprensión de primera mano de los desafíos que enfrentan los veteranos en cada aspecto de nuestro trabajo. El anuncio causó otra ola de sorpresa entre el público. El cuerpo de prensa garabateó notas frenéticamente. Los miembros de la junta intercambiaron miradas, procesando claramente las implicaciones de la transformación personal tan pública de su director ejecutivo al salir del escenario. Tomados de la mano, Jack se acercó y le susurró al oído: «¿Te das cuenta de que los tabloides se darán un festín con esto?». Evelyn sonrió con una expresión genuina que transformó su rostro generalmente serio. «Déjenlos, ya terminé de ocultar lo que importa». En los meses siguientes, Evelyn Collins Dawson, como ahora prefería que la llamaran, realizó cambios profesionales que impactaron tanto al mundo empresarial como a quienes creían conocerla. Vendió su ático en Riverside. Las ganancias, junto con una parte significativa de su fortuna personal, se destinaron a expandir el alcance de la Fundación Second Guard. Ella y Jack se mudaron a un modesto, una casa de piedra rojiza cerca de un centro comunitario en uno de los barrios más convulsos de la ciudad. El centro estuvo a punto de cerrar cuando Jack, discretamente, se acercó a su director con la oferta de ofrecerse como voluntario para impartir clases de defensa personal a jóvenes locales si podían proporcionar el espacio.
Lo que comenzó como un pequeño programa con 3 adolescentes reticentes creció rápidamente. El estilo de instrucción paciente de Jack y su evidente experiencia atrajeron a más niños cada semana. Los padres que inicialmente veían al soldado con recelo pronto se convirtieron en sus más firmes defensores. Por primera vez en años, Jack se encontró esperando con ilusión cada día que el peso de Kandahar no desapareciera. Sabía que nunca desaparecería, pero se volvió más soportable al ver a sus alumnos crecer en confianza y habilidades. Un adolescente particularmente problemático le confesó que las clases de Jack le habían dado una alternativa a unirse a una pandilla local. Jack sintió que algo que creía perdido desde hacía tiempo le había parecido perdido. Mientras tanto, Evelyn aportó su perspicacia empresarial a la fundación y aprovechó sus contactos en toda la industria de defensa. Para crear programas de inserción laboral diseñados específicamente para veteranos con habilidades especializadas, las empresas que buscaban contratos con el grupo de defensa Collins aprendieron rápidamente que contratar a graduados de segunda guardia era un requisito tácito. Ella seguía dirigiendo la empresa de su padre con la misma brillantez y determinación, pero el apodo de Reina de Hielo se desvaneció a medida que revelaba más de su auténtica identidad al mundo. Sus informes trimestrales de ganancias ahora incluían actualizaciones sobre el trabajo de la fundación. La prensa comenzó a hablar de ella como un modelo de responsabilidad social corporativa, en lugar de simplemente otra directora ejecutiva implacable. Su hogar se convirtió en algo que ninguno de los dos había experimentado antes, un verdadero santuario. La precisión militar de Jack se fusionó con el ojo de Evelyn para la belleza. Las estanterías ahora contenían tanto sus clásicos como sus textos de negocios, intercalados con fotografías de su creciente familia extendida de veteranos y niños del vecindario. Nunca hablaron de amor directamente. Ninguno de los dos se sentía cómodo con las grandes declaraciones, pero existía en los pequeños momentos de la forma en que Jack siempre se levantaba antes del amanecer para preparar el café exactamente como a ella le gustaba. Evelyn había memorizado las sutiles señales de sus pesadillas inminentes y sabía exactamente cuándo despertarlo con sus movimientos sincronizados mientras recorrían sus espacios compartidos. Una noche, mientras el invierno se cernía sobre la ciudad, se sentaron en su pequeño porche a pesar del frío. Evelyn se envolvió en una manta. Jack, aparentemente inmune a la temperatura, preguntó, ¿alguna vez piensas en lo que habría pasado? De repente, si esos hombres no me hubieran secuestrado esa noche. Jack consideró la pregunta con su habitual seriedad. Habríamos seguido como estábamos. Tú, construyendo tu imperio, yo, observando desde las sombras, los dos solos, añadió suavemente. Él asintió, su aliento visible en el aire frío. Los dos solos. Se quedaron en silencio mientras los primeros copos de nieve de la temporada comenzaban a caer del cielo nocturno. Gracias, dijo Evelyn finalmente. No solo por salvarme, sino por darme la oportunidad de convertirme en esto. La mano de Jack encontró la de ella bajo la manta. ¿Y qué es esto? Ella sonrió con una expresión genuina que aún lo sorprendió al verla. Alguien que recuerda ser agradecida. Alguien que sabe que lo más importante no está en las salas de juntas ni en las cuentas bancarias. A la mañana siguiente, Jack impartió su clase habitual de los sábados en el centro comunitario. 20 niños de diversas edades asistían regularmente, muchos de familias que no podían costear un entrenamiento formal de artes marciales. Evelyn llegó casi al final de la sesión con recipientes de refrigerios caseros, otra habilidad que había desarrollado con esmero durante los últimos meses. Mientras preparaba la mesa de comida, una de las niñas más pequeñas, una incorporación reciente al programa, se acercó con curiosidad. ¿Es usted la jefa del señor Jack?, preguntó la niña, observando la ropa de Evelyn, que seguía siendo elegante a pesar de su estilo más sencillo. Evelyn sonrió al observar cómo Jack demostraba un suave escape de muñeca ante un círculo de niños atentos. No, respondió en voz baja. Yo. Antes era alguien que necesitaba ser rescatada, ahora elijo vivir con gratitud. La chica.
Parecía confundida, pero asintió de todos modos antes de volver corriendo a la clase. Evelyn se quedó apoyada en la pared, contenta de ver cómo Jack transmitía su sabiduría, ganada con tanto esfuerzo, a una nueva generación. Ambos habían sido destrozados de diferentes maneras. Ella, por las expectativas y el aislamiento. Él, por la culpa y la pérdida. Sin embargo, de alguna manera, en el espacio entre su desgarramiento, habían encontrado algo completo, no un final de cuento de hadas, sino algo mejor.